Salud, salud a todas, Salud. salud amigo, salud, salud. Salud. Ay, güey. Oigan, pues bienvenidos todos, todas. El día de hoy tenemos algo muy especial, ya venía con muchas ganas de hacer algo así y creo que el 8M era la excusa perfecta para hacer este conversatorio en Academia Neta, entonces me di a la tarea de buscar entre las invitadas que ya hemos tenido en el podcast a personajes relevantes que pudieran tener una visión importante sobre cómo es el papel de las mujeres en la academia y pues invité, como ustedes ya sabrán, del episodio número 7 a la doctora Diana Radillo. Invité del episodio número 13 a nuestra querida Melissa, que está, digamos, como maestrante, es el término que utilizan los ñoños de la academia. Y está también nuestra querida Eli del episodio número 3, que está como maestrante también del posgrado de Ciencias Políticas en la 3 veces H, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le pese a quien le pese. Pero eso es bueno, eso es como a nota personal, ¿no? Entonces, bueno, voy a ser muy breve hoy, porque hoy es algo diferente a lo que están acostumbrados. Hoy vamos a platicar sobre cómo es nuestra experiencia como, digamos, como mujeres en la academia y por qué esto tiene que ser relevante y por qué se tiene que hablar de ello, porque sépanlo, y si no lo saben, entérense el día de hoy, es muy diferente a la situación que viven muchos colegas en general. Entonces, vamos a empezar platicando nada más y nada menos que con nuestra querida Eli Villanueva. Y quisiera que, pues eso, que nos platicara cuál es su perspectiva de cómo ha sido su experiencia como académica novata, siendo mujer en comparación con la de un hombre. Eli. Muchas gracias y buenas noches a todas, todos y muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que, sobre todo siendo alguien de ciencias sociales, creo que es algo contradictorio y es una experiencia como bastante contradictoria porque creo que en el imaginario colectivo muchas veces se piensa, se hace esta división, ¿no? Las ciencias duras son para los hombres y las ciencias blandas son para las mujeres, ¿no? O sea, como que se feminiza el campo de las ciencias sociales en el imaginario colectivo, pero a la vez dentro de, pues sí, de las ciencias sociales, por ejemplo, difícilmente nosotros leemos a las autoras, ¿no? Siempre son los clásicos, nunca son las clásicas, a pesar de que hay mucho trabajo hechos por mujeres en las ciencias sociales como desde hace mucho tiempo. Entonces, como que de pronto es como medio contradictorio que todo el mundo piense así como, bueno, y de hecho es muy común, por ejemplo, en la facultad ver más mujeres, ¿no? Es como en mi carrera, yo soy de Relaciones Internacionales de la licenciatura, y, y pues sí, o sea, había tal vez 3, 4 hombres por clase, ¿no? O sea, era como casi todas éramos mujeres, éramos muchísimas, y de todos modos sí hay profesores que son como súper especiales o le dan mucha preferencia a los hombres. Pero no solo eso, creo que un ámbito que quisiera como platicar aquí, que no sé si se ve también en otras áreas, no solo la cuestión que creo que eso sí es como común del acoso, porque eso es como, creo que algo que en todas las áreas, en todos los espacios, no solamente en la academia, sino en muchos otros espacios se da, pero el hecho de que los hombres parecen tener siempre como esta seguridad de poder decir lo que sea, sobre todo en espacios como en las ciencias sociales, en donde la argumentación es lo más importante y una parte muy grande de la argumentación es cómo lo dices, ¿no? Y entonces, algo que he notado en mi carrera desde la licenciatura, ahorita en el posgrado también, ha sido que las mujeres de pronto tenemos más dudas en nosotras mismas, ¿no? A pesar de que tengamos mucho conocimiento y a pesar de que seamos unas fregonas, de todos modos, la forma en que lo decimos y la forma en que participamos y la forma en que está construida la idea de lo que nosotras tenemos que, o cómo tenemos que participar o aportar, tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser como delicado, ¿no? O sea, no puede ser controversial.
Y en segundo lugar, tiene que ser también perfecto. En muchos casos es como, o no sé si lo sientan las demás, pero yo he platicado con amigas y dicen es que pues sí, yo no me atrevo a participar, no me atrevo a hablar porque de pronto siento que me voy a equivocar, ¿no? Y prefiero entonces estar completamente segura de lo que voy a decir. Y si no estoy completamente segura de lo que voy a decir, pues entonces mejor no voy a participar, ¿no? Porque ¿qué tal si me equivoco? Y cuando yo hablo con compañeros hombres, eh, ellos me dicen, pues no, o sea, pues yo hablo, ¿no? O sea, es como, no necesita ser perfecta mi participación. Y creo que sí, eso tiene una brecha de género como muy, muy fuerte. El hecho de cómo las mujeres hemos sido socializadas, perdón, se interrumpe el niño de la casa, cómo las mujeres hemos sido socializadas como para participar y las expectativas también que tiene la gente en general, como la comunidad académica de las mujeres en específico, ¿no? Creo que eso es como muy interesante. Súper, no, muchas gracias, Eli. Yo creo que ese es un buen punto también para seguir ahorita la conversación. Yo no sé ustedes, chicas, si les haya pasado esto que decía Eli de tener como un poco estas, digamos, barreras o estos segundos como pensarte las cosas dos veces antes de hablar porque dices, tal vez no estoy muy segura o cuál es su experiencia respecto a esto y en general, Diana, please. Ok, ya me escuchan ahora sí. Yes. Pues sí, el miedo a decir algo con lo que vayas a ser juzgado, creo que es un miedo en general humano, pero cuando te enfrentas al yugo o al juicio más estricto de la academia, sí pesa, como decía él, el quedarte callado o quedarte callada por temor a ser más juzgada, sí pasa. Y en la experiencia que yo he tenido, podría ponerlo en en tres grandes tópicos. Yo he vivido en la fortuna de trabajar con personas que no tienen esos sentimientos de inferioridad ni complejos y pueden trabajar con mujeres bien, sin ningún problema, sin acoso, sin, eh, sin restricciones. El segundo grupo en el que yo podría clasificar es aquellos que verdaderamente expresan ese desagrado y rezagan a las mujeres abiertamente, que no son tantos. Y el tercero y peligroso son aquellos que te dicen, y me ha pasado mucho, yo te admiro muchísimo, admiro tu trabajo, admiro tu dedicación, tú eres profesional, independiente, haces la investigación, pero al mismo tiempo son las personas que no te apoyan o que si pueden, podrían hasta meterte el pie en algún momento. Yo creo que ese grupo es ese de los más peligrosos en los que yo me he desarrollado, porque confías y ese miedo o ese sentimiento de, y si digo algo malo, y si no lo logro, o si no soy lo suficientemente profesional, o si quiero alcanzar metas a lo mejor demasiado altas, te hacen sentir como que lo vas a hacer, no hay problema, tú puedes, tú eres capaz, tú lo vas a lograr, y a la mera hora te ponen el pie o te limitan, y entonces ese sentimiento se acrecenta, porque te vas como un poquito para atrás y dices, no, es que no debí hacerlo, porque entonces ya fui celoso, o ya dije de más, o ya pasó algo que no tenía que no me hizo sentir cómoda. A lo mejor no es malo, pero no te hace sentir cómoda y no te hace sentir pues un desarrollo profesional
válido. Sí, de alguna manera como que tienes como un poco más de restricciones, ¿no? O sea, crecemos como con estas restricciones culturales de tal vez no debas opinar porque no sabes o de pensar como dos veces las cosas o de tener más cuidado porque, pues sí, creo que es cultural, es el contexto en el que invariablemente hemos crecido y desarrollado y en el que se sigue replicando en la academia de alguna, tal vez de manera no explícita, pero sí hay como una presión implícita muy fuerte, ¿no? Melissa, cuál es tu experiencia? Cuéntanos. Bueno, pues hola. Mi experiencia ha sido similar, pero con algunas diferencias porque yo estoy en un área distinta. Yo estudié Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias y ahorita estoy en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología. En teoría es una ciencia dura, entre comillas, porque, bueno, usamos matemáticas, estadística y estas cosas, física, esas ciencias, pero como tal no es una ciencia, digamos, pura, ¿no? Lo que catalogan las otras personas como ciencias puras. Desde la facultad se ve un rezago muy importante sobre hombres y mujeres, porque ciencias de la Tierra, más mujeres que hombres en general, ¿no? En biología más o menos equilibrado, pero matemáticas, física, ciencias de la computación, la mayoría son hombres ahí. Es curioso porque, no sé, pareciera como que estas ciencias que tienen que ver un poco más como de acercarnos a la naturaleza, como quizá de cuidados, como quizá de, no sé, que no son como tan puras, ¿no? Están como, o sea, hay más mujeres ahí, ¿por qué no hay tantos hombres ahí? ¿Por qué no hay tantas mujeres en matemáticas, en física? Bueno, desde ahí la cosa se pone como, pues, reflexiva, ¿no? En la carrera nosotros tenemos que hacer varias prácticas de campo, a bosques, a, no sé, como, no sé, a la montaña, volcanes y esto. Y para las mujeres siempre es mucho más complicado que los hombres. Nosotros tenemos que pensar en el periodo, nosotras tenemos que pensar en cómo vamos a hacer del baño, en algunos lugares que para los hombres es mucho más fácil, ¿no? Una mujer para hacer del baño, pues se tiene que sentar, tiene que estar como más expuesta que un hombre, es mucho más fácil para ellos. Era muy complicado ir al baño, teníamos que ir en grupos de niñas para hacernos compañía entre todas, casita, y por si llega un, no sé, alguien o algo así, cosa que a los hombres no les pasaba, ¿no? Nosotras tenemos que llevar papel de baño, o sea, etcétera, etcétera. Bueno, desde ahí. Además, al momento de quedarnos a dormir en los hoteles o los campamentos donde nosotras, pues descansábamos después de estas jornadas de trabajo, pues también teníamos que ser muy cuidadosas, más cuidadosas, en todo sentido, ¿no? De que si viene, no sé, como nosotras como mujeres, tristemente corremos más peligro. Por ejemplo, podríamos, no sé, me estoy como desviando un poco, pero una como mujer tiene más posibilidades de ser violada, de ser atacada sexualmente que un hombre. Entonces, incluso en esos momentos uno tenía que ser muy, muy cuidadosa. Era muy complicado. Si tú tenías hambre en la madrugada y querías salir del hotel a comprar algo, como mujer, pues ibas acompañada, ¿no? Pero como hombre, generalmente ellos iban solitos. Como que todo eso repercute muchísimo en nuestro desarrollo. Recuerdo que una vez me tocó ir a una, como práctica de campo para sacar unas cosas de mi tesis de licenciatura y yo tenía que ir sobre una balsa, pero mi tutor era así como muy de, no, te vas a caer, mejor no te subas, ¿no? Pero bueno, o sea, como tipo queriendo cuidar, ¿no? Queriendo ser, entre comillas, caballeroso. Realmente no me estaba cuidando a mí de la misma forma que cuidaba a otros compañeros hombres. O sea, ¿por qué ponerme más atenciones a mí, no? Era como si yo no supiera nadar, como si yo fuera más delicada, o no sé. Y bueno, dices, está bien, pero al final de cuentas, la persona que se sube a esa balsita y que ve cómo hacen las cosas es la persona que aprende. Ahí yo ya traigo un rezago, ¿no? O sea, yo no sé hacer ciertas cosas en campo. ¿Por qué? Pues porque me dijeron, no te subas, te vas a caer. Eres mujer, eres delicada, ¿no? Y bueno, muchas cosas más. Otra cosa que he notado mucho, pues ya en el posgrado sobre todo, es el asunto del acoso, ¿no? O sea, llegamos a un punto en el que las estudiantes
somos casi de la edad de varios investigadores y bueno, aunque no seamos casi de la edad, ¿no? O sea, como que los investigadores viejitos o lo que sea, pues, no sé, empiezan a hacer comentarios incómodos, nos incomodan con miradas lascivas y muchas cosas más. En mi posgrado, de hecho, bueno, mi posgrado está como adjudicado al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Hubo un caso muy sonado de un investigador que era un acosador. Acosaba a alumnas de cualquier nivel y repercutió muchísimo en una doctora que ya llegó como con una cátedra CONACYT al instituto. Ella años atrás se lo había topado en un congreso, él fue muy insistente con ella de por favor, llámame, hay que tomarnos un café, bla, 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 bla. Ella pensando pues que sería buena idea, ¿no? Como colega, pues claro que uno quiere tener contacto con un investigador reconocido. Al final de cuentas, el investigador solamente quería, pues, no sé, o sea, como poseerla en otros sentidos y no quería, no le interesaba la parte académica, ¿no? O sea, él como investigador veía un cuerpo y una cara y ya. Ella obviamente lo rechazó y pues tiempo después le tocó que este investigador estuviera a su cargo en la cátedra CONACYT, hizo de su vida un infierno. Sí, yo creo que, como ya lo hemos dicho en otras entrevistas, siempre creo que una de las grandes constantes cuando hacemos esta pregunta sobre el chisme académico es esa, ¿no? O sea, independientemente si la respuesta es de hombres o mujeres, creo que la gran constante es casos de acoso de profesores a mujeres, ¿no? Entonces, tristemente, creo que eso es transversal para todas, digamos, las ciencias, no nada más haciendo esta categorización de si son duras, si son blandas, si son sociales, etcétera. Creo que eso es una transversal, ¿no? Y también, creo que también es importante esto que mencionabas ahorita, Melissa, de vamos como con la idea también como mujeres de que la academia es un espacio en el que de alguna manera tú presupones que va a ser un espacio como más seguro, digamos, más consciente, más, no sé, aliado quizá, y ya estoy tratando de usar como con muchas pinzas ese término, pero vas como con estas presuposiciones, ¿no? Y te das cuenta que no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacer como dos preguntas divididas. Justo lo que también estaba diciendo Diana y lo que estabas diciendo ahorita, Melissa, de, para ustedes dos específicamente, ¿cómo es hacer trabajo de campo? ¿Cómo es hacer como estas cosas que normalmente no son como, digamos, de mujeres, que es justamente esto de meterte, digamos, ensuciarte las manos, meterte a lugares que son peligrosos, hacer como cosas que son como intrépidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con especial nota al pie voy a decir que Diana es una arqueóloga fantástica que no le importa tenerse que ir a meter a cuevas llenas de murciélagos, que no le importa si tiene que ir a hacer sacar fotos de arte rupestre si se tiene que descolgar de una caída de 30 metros. Diana es exactamente, como ya lo decíamos en su episodio, es una Barbara Blade. Y entonces creo que está interesante ver cómo es esta perspectiva de ustedes dos, de Diana y de Melissa. Y para ti, Eli, me gustaría que reparáramos en cómo te sientes, que es algo que a mí me pasó sobre todo en los últimos años de la carrera, cómo te sientes de que la mayoría de las lecturas que nos toca leer, digamos, como científicas sociales, son autores. Y a mí algo que me cagaba enormemente es que todavía en autores muy, muy recientes, cuando se refieren como a la humanidad es como los hombres esto, los hombres aquello, no sé qué. Y entonces ya los últimos semestres decía, güey, ¿por qué no están poniendo los seres humanos, no? O sea, ¿por qué todavía seguimos arrastrando esto en autores que son bastante recientes y tenemos que estar leyendo esto, ¿no? Y como tú decías, que en realidad leemos muy pocas mujeres, ¿no? Y hay grandes autoras de metodología, de teoría, de mil temas en los que también hay grandes hombres, pero pues no, o sea, en los planes de estudio no leemos, ¿no? Autoras. Entonces, esas dos preguntas divididas. Si quieres, vamos contigo primero, Eli, y ahorita exploramos la cuestión intrépida del trabajo en campo con Diana y con Melissa, ¿no? Por favor. Sí. Oye, es todo un tema, sí, como es una de las grandes cruces que tenemos, es como, y seguramente no solo pasa en las ciencias sociales, ¿no? O sea, seguramente también, definitivamente en las ciencias, en las otras ciencias, también seguramente pasa, y es tan frustrante, sobre todo porque
hay como dos categorías, ¿no? Justo lo que decías, o sea, tenemos como estos grandes clásicos que son hombres, ¿no? O sea, los clásicos de la sociología, los clásicos de la ciencia política, las relaciones internacionales, todos son hombres, ¿no? O sea, no hay una mujer, ¿no? O sea, tal vez por ahí alguien mencione a Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, es como la que de pronto sale, pero todos los demás son absolutamente hombres. Y de pronto es como tan frustrante porque hay tantos trabajos y muchos de los trabajos que han hecho los hombres han sido hechos con mujeres, ¿no? O recopilados por mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajos de Weber, trabajos de Marx, o sea, que han sido hechos en colaboración o que han sido trabajados posteriormente, ya póstumamente, por mujeres, y pues obviamente el crédito se lo queda pues el hombre, ¿no? Entonces es como súper frustrante. Esa es como una parte de la discusión como de los autores. Y luego tenemos como la otra parte que son como los autores contemporáneos, y justamente todavía son los autores contemporáneos, ¿no? O sea, es como, a pesar de que tenemos cientos, miles de autoras que trabajan muchísimos temas y que son muy buenas. De todos modos, si nosotros vemos cualquier currícula de cualquier materia, yo creo, o sea, estoy casi segura de que si no se, a no ser de que sea una persona que conscientemente está trabajando o para poder tener como mucho más equitativo sus opciones de bibliografía, en realidad siguen siendo los autores, ¿no? Entonces es sumamente frustrante porque también hay cosas que, hay incluso temas enteros que no se trabajan, ¿no? Por ejemplo, en la facultad es como todo el mundo trabaja marxismo, ¿no? Todos son marxistas y bla, bla, bla. Entonces Marx es como, está en el pedestal. Y luego Sí, que trabajas por a cierto, los... paréntesis, ya chole, ¿no? Ya, por favor, ya pasen otra cosa, ¿no? Por favor. Ya, Es perdón por imposible, interrumpirte. le pides peras al olmo. No lo podía evitar. Sorry. Es opinión personal. Ya, perdón. Le pides peras a los polacas, pero después ves o sea, ves a Marx y después ves a los marxistas, ¿no? Y entonces después ves como, o sea, hay tantas mujeres que han trabajado en marxismo, y han trabajado temas tan interesantes de marxismo, y si tú le preguntas a muchos marxistas en la facultad, no tienen ni idea, por ejemplo, de quién es Silvia Federici, ¿no? O sea, es como impresionante y que han tocado temas tan importantes para el marxismo en sí mismo, o sea, para la teoría marxista, y no tienen ni idea de qué ha trabajado, ¿no? Entonces, creo que no solamente es una cuestión como de sentirte identificada, de ver autoras pues sí, o sea, trabajando y que publican y que están haciendo cosas muy interesantes, sino también es que se limita el conocimiento mismo, ¿no? O sea, porque hay temas, por ejemplo, hablando de esto, temas relacionados con el capital y el feminismo o el capital y las mujeres, ¿no? Que no se tocan porque los hombres difícilmente van a ver esas problemáticas, ¿no? Y entonces todos estos espacios que las mujeres están tocando difícilmente también se están reproduciendo en la academia, ¿no? Entonces no solamente es una cuestión de verte identificada y de poder saber que las mujeres están trabajando y que están presentes y que tú puedes ser una de ellas, por ejemplo, sino que también es que las mujeres tenemos una perspectiva distinta a partir de la sociabilidad en la cual vivimos, ¿no? Entonces, esa misma sociabilidad nos va a hacer ver no solamente nuevos problemas, sino incluso los mismos problemas de distinta forma. Entonces, esos espacios que se están perdiendo por no leer a esas mujeres, pues son espacios de conocimiento que no estamos teniendo, ¿no? Entonces es como, frustrante. Sí, yo creo que es relevante eso que estamos discutiendo ahorita con Eli, porque, digo, revisen, ustedes échenle, cualquiera le puede echar un vistazo a los planes de estudio, a la bibliografía de muchas materias, y en realidad, a menos que sea una materia de temas selectos del feminismo, teoría del feminismo, en realidad la mayoría de los autores, que yo me imagino que pasa lo mismo en situaciones con Melissa, yo sé que pasa lo mismo en temas que trabaja Diana, porque más o menos trabajamos lo mismo, pero me imagino que esto también otra vez es un tema transversal a todos los tipos de carreras en los que la mayoría de las bibliografías están repletas de autores, ¿no? Pero bueno,
Ahora vamos con Diana y con Melissa que nos platiquen. Creo que aquí este es un buen momento para insertar algo de por qué es importante que se hable de cómo es, o sea, la perspectiva de las mujeres en el quehacer de la ciencia, porque lo que decía Melissa, ¿no? O sea, el ir al baño, que es algo tan X y que puede ser tan banal para muchos y que pasa desapercibido en los grandes libros, en los artículos, y realmente creo que es un big deal. O sea, debo confesar que en una temporada de trabajo de campo de mi proyecto de la maestría, haciendo lo del documental de divulgación, le tuve que decir a mi equipo, que son 3 hombres más chicos que yo, les tuve que decir, güeyes, estoy en mis días. O sea, necesito que planeemos paradas estratégicas para que yo pueda ir a un baño y me cambie, porque, y aparte era de los días en los que dices, es que yo necesito estar postrado en una cama porque me siento de la chingada, ¿no? Y yo sabía que había que hacer jale y entonces, pues, no, le chingas, ¿no? Y lo más que pude hacer es como sincerarme y decirles, güeyes, necesito que sean tantito empáticos. Y sin bronca, que debo hacer el paréntesis de los amo mucho, gracias por haber entendido que necesitaba que me echaran el paro con eso, porque estábamos en un entorno en el que tampoco había como que baño muy cerca, en el que hacía un chingo de calor, en el que teníamos que hacer un montón de cosas, andar cargando, meternos a la montaña, etcétera. Entonces, este tipo de cosas que parecen, no sé, cualquier detalle, son fundamentales a la hora de hacer el trabajo que posteriormente se va a reflejar en los libros y en los artículos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hablar desde una perspectiva de género. O sea, por ahí van las cosas que los hombres no van a ver. No quiero yo agraviar aquí a mi buen amigo Héctor, pero jamás nunca van a saber los hombres lo que es tener que salir a la calle, en el caso de Diana y Melissa, ir a hacer campo, en el caso de Eli, tal vez, no sé, tenerte que sentar a escribir todo un día porque tienes ya un deadline, sintiéndote mal porque estás en tus días, ¿no? Entonces, creo que eso era importante, como hacer ese preámbulo. Vamos con mi querida Diana para que nos cuente cómo es la experiencia de hacer campo teniendo esto de por medio, ¿no? Aunque, como ya les dije, Diana es una mujer extremadamente extrema, valga la redundancia, y en realidad creo que tal vez sea como más un shock tener que pararse enfrente de los hombres y decir, güey, yo puedo hacer lo que estás haciendo. O sea, si me tengo que ir a meter a bucear a 20 metros o yo qué sé, yo lo puedo hacer, no te preocupes, no soy delicada. Y de paso puedo cargarte a ti también, o no sé, Diana es así, ¿no? Entonces, Diana. Sí, bueno, me ha pasado. Y es que en realidad yo soy bien salvaje, no tengo mucho reparo ando en mis días, es diferente y es difícil. Y si hay un día en particular en donde es como llave y los otros no hay problema, pero un día en especial es el difícil. Sí, me ha tocado andar en campo con cólicos, pues mancharte quizás, ¿no? Andar incómoda, mucho calor, mucha humedad, mojada y horrible. Pero sí soy, como dice Katia, muy medio chichimeca. Y me pica la chichimeca. Y la mayoría de las veces no, ya estoy muy acostumbrada. O sea, ya es parte de mi andar en campo, ya es parte mío. Ya trato como de no tomarlo como o sea, de hacerlo ya un parte del, es mi estrategia del survival tal vez, pero sí es incómodo. Y, por ejemplo, en campo, lo que sí me ha tocado es que a los hombres los dejaban ir solos y a las mujeres nos ponían un acompañante a fuerza. Porque, por ejemplo, los compañeros iban solos a caminar sus líneas de prospección, de reconocimiento de sitios, y a las mujeres nos ponían un guarura, porque era un hombre local fuerte que iba a protegernos en la brecha, ¿no? O sea, a mí me tocó, hasta el día de hoy es mi amigo, es muy buen amigo mío, un señor de Veracruz, se llama Álvaro. Me tocó caminar con Álvaro y él estaba muy gordito, muy gordito. Entonces, pues yo empecé a caminar como chiva y éramos caminando como 16 kilómetros por día, más o menos. Pobre Álvaro, a la mitad ya estaba muriendo y se le estaba saliendo la borra, pobrecito. O sea, de plano de sentarse así, espérate, no
puedo seguirte. Y yo así de, no, tú estás aquí para protegerme. Tú estás aquí para protegerme, así que ahora caminas. Total, después nos hicimos amigos y después de 2, 3 meses caminando conmigo, agarró buena condición el Alvarito y ya saliendo de la brecha nos íbamos a echar una chela, ¿no? Porque nos hicimos buenos amigos. Pero... Esa es una gran tradición del gremio arqueológico, debo decir creo que tal vez por eso me empecé a dedicar a eso y dije, no, la sociología más cultural, yo creo que no te ofrece grandes cosas, ¿no? Como los arqueólogos. Reconozco eso, punto para los arqueólogos y las arqueólogas. Punto para la arqueología, sí, y es tradición, entonces saliendo de la brecha, pues, muy cansados, lodosos, nos íbamos a echar una caguama y dividíamos entre 2 o 3 y ya después nos íbamos a comer. Entonces, bueno, sí nos hicimos grandes amigos, pero lo gracioso fue que al principio se me andaba muriendo ahí a media brecha porque no tenía condición y porque yo para él caminaba rápido y hacía calor y estaba con sobrepeso. Entonces, sí, ahí es la diferencia de, bueno, las mujeres quizás ni somos frágiles, como decía Melissa, ni necesitamos extra cuidados cuando pues lo hacemos parte de nuestro día a día y pues también tenemos las aptitudes y las habilidades porque hay quien dice, en mi vida y de loca yo haría lo que tú haces, ¿no? Yo no puedo, no es algo que a mí me guste hacer, o sea, a mí me pones a sufrir. Yo amo mi oficina con clima, yo no quiero estar en la brecha con 40 y tantos grados y con espinas y moscos, ¿no? Yo amo mi godinés, ¿y qué? Y no me quita la feminidad y no me gusta, pero me gusta estar aquí. Yo tengo muchas amigas que me han dicho eso. Somos diferentes y tenemos actitudes distintas también. Punto. Gran quote. Nada nos va a quitar la feminidad. Muchas gracias, estimada doctora Radillo Rolón. Melissa, ¿cómo ha sido tu experiencia haciendo campo? Bueno, yo la verdad quisiera decir que tengo mucha experiencia haciendo campo, pero no me han tocado muchas salidas, y menos con esto de la pandemia. Y bueno, creo que puedo hablar como por gente que no está aquí, pero me ha contado sus historias más interesantes que las mías. Y, por ejemplo, me contaron una vez que en una salida de campo de la licenciatura tuvieron como pues van a pueblos, ¿no? Usualmente, cuando son de geología o esas cosas, fueron a un pueblito y había unos como ejidatarios que andaban así como muy interesados por unas compañeras, ¿no? Entonces ya estaban así de, no, te la cambio por una vaca, que no sé qué. O sea, creo que en varias historias se repite lo mismo, ¿no? Cosas difíciles que yo veo como el periodo. Y pues sí, el acoso. Igual, usualmente en esta área, a veces se pueden ir como en estos buques oceanográficos que tiene la UNAM. Tiene 2, el Puma y el Justo Sierra. Y pues si te toca un acosador allá arriba, ¿qué haces? No puedes hacer mucho más que esconderte y tener que lidiar con eso, pero sí es algo muy pesado, ¿no? Es algo que quizá en los hombres no recaiga tanto, ¿no? Porque, o sea, puede ser incómodo para ellos, ¿no? Pero realmente si se ponen a pensar, no pasan tanto peligro real como una mujer. Algo que sí me pasó a mí es que en una salida de campo fui, pues tenía que ir a la playa, ¿no? Para recoger unas cosas, era como en el mar y todo esto, y pues yo también tenía que cuidar como el tipo de traje de baño que me llevaba, ¿no? O sea, se me hace súper injusto, en serio, porque un hombre sí puede tener su short normal, ¿no? Con el que va a la playa de vacaciones y va a trabajar, y porque yo tengo que usar trajes de baños diferentes, que no puedo usar el normal, ¿por qué? Porque se ven mucho las nalgas, ¿no? Mejor me pongo un short. O que no puedo usar como algo que me descubra mucho los hombros y mejor me pongo esto, pero me da calor. O sea, hay que pensar en otras cosas que son cargas extras. Y bueno, otra cosa que no me corresponde a mí, no sé si alguna de las compañeras, pero ¿cómo le hacen las personas que ya tienen hijos? Bueno, las mujeres, ¿no? Cuando son bebés, sobre todo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas la carga siempre se la dejan a ella. Sobre todo a los bebés que realmente necesitan estar así en compañía de la comida que le da mamá y todo eso. Siento que debe ser muy, muy, muy complicado para ellos. Y ya nada más como para cerrar lo que estoy diciendo, creo que si el mundo estuviera dominado por mujeres, los días del periodo, pues sí descansaríamos, ¿no?
O sea, debería de ser una prestación, pero de cajón. Yo creo que sí está muy cabrón. Qué bueno que lo dices. Yo creo que aquí viene el hashtag preferido de los científicos sociales de urge legislar. No me dejaba mentir Eli. Deberíamos impulsar algo así, ¿no? Pero bueno, aquí quiero hacer otra vez un paréntesis, ya casi vamos a acabar. Espero que esté siendo tan interesante para ustedes, mis queridos novatas y novatos, como para nosotros. Eh, Creo que algo que me impactó mucho a mí durante la maestría fue que, y hasta la maestría, una profesora un día nos dijo, les voy a dar un taller de investigación en campo. Y entonces todo el mundo estábamos, debo reconocer, un poco ahuevados porque fue como, ay, nos va a decir cómo hacer una entrevista y cómo hacer el approach y el rapport y no sé qué. Y sin embargo fuimos. Yo hoy me siento muy agradecida de haber ido a ese taller con la doctora Sepúlveda de la ENA, que yo espero que esté muy tranquila en su casita, y que con la cual estoy muy agradecida, porque lo primero que nos dijo fue como, primero voy a hablar con ustedes mujeres, porque tienen que tener en cuenta que ir a hacer campo, para ustedes mujeres, necesitan tener muy en cuenta ciertas cosas. Entonces nos empezó a decir tips que jamás, nunca me hubieran cruzado por la cabeza si no hubiera sido llegar hasta esa clase. Y yo creo que no nos cruza por la cabeza, no sé si Eli tenga alguna experiencia de estas, pero esta experiencia de este taller fue como esta profesora nos empezó a decir, ustedes como mujeres tienen que estar conscientes de que tienen el doble de riesgo de que les pase cualquier cosa por ser mujeres, porque lamentablemente vivimos en un mundo así, ¿no? Lo que ya nos decía Melissa, tienen como mucho más riesgo de que algún hombre se le haga fácil porque estuvo ahí por cualquier pretexto y ay, la violé. Qué pena, ¿no? O de que nos secuestren porque nos ven frágiles, o de que se malentiendan las cosas, o de cualquier malentendido. ¿Por qué? Porque somos mujeres, ¿no? Y esta profesora nos decía que si tenemos que salir a campo, idealmente no salgamos solas, no vayamos solas a campo, sobre todo si es en una comunidad muy alejada o si es una comunidad, digamos, muy tradicional o muy rural, porque se presta que si andamos como mujeres solas en una comunidad, digamos, no urbana, y yo creo que en cualquier lugar, creo que eso es igual para cualquier lugar, pero ella decía que en comunidades rurales es más porque está esta idea de que una mujer sola es una mujer disponible, ¿no? Y como decía Melissa, o sea, se empiezan a dar como esto de, ay, y cualquiera te echa el ojo y entonces va atrás de ti, y entonces para librarte está cañón. Entonces nos decía que de preferencia fuéramos con un hombre o acompañadas, ¿no? Y en el contexto de la antropología se da mucho el tener que ir a hacer esto que se llaman etnografías a fiestas o celebraciones de pueblo. Y ella nos decía que ir a una fiesta es, aunque te saque a bailar el que es tu contacto clave, solo que ya hayas hablado con él y estipules cuáles son tus, digamos, tus parámetros, no lo hagas. No te pares a bailar con nadie en una fiesta, porque en el momento en el que tú te paras a bailar con alguien, te vuelves una especie de moneda de cambio en la que, o más bien una cuestión de poseerte, porque en cuanto te saca a bailar uno, ya no te puede sacar a bailar nadie más y de alguna manera tienes que estar como disponible para eso, ¿no? Y así otras historias también, otra doctora en la ENA nos decía su experiencia en campo, trabajando en comunidades en Michoacán, nos decía que el estar haciendo trabajo con dos comunidades que eran, digamos, opuestas, que tenían conflictos sociales, y ella estar como interlocutora entre los líderes de los, digamos, de los movimientos, hizo que tuviera problemas y tuviera problemas como para terminar su trabajo de campo porque alguien le inventó un chisme de que se volvió el amante de un líder y entonces tuvo bronca con los otros y demás, ¿no? ¿Esto pasaría con hombres? No lo creo. Yo veo que todas están asintiendo que no. Entonces, mi opinión es que no creo. O sea, no creo que tengan que tener una clase en la que alguien lo siente y les diga, oigan, tienen estos problemas y van a ir hacia campo porque son hombres. O sea, la verdad es que por su condición de ser hombres, no digo que no tengan problemas, digo, si van a hacer campo como Melissa o como Diana, pues no creo que no tengan el peligro de que los vaya a atacar una víbora. Pero me refiero a estos problemas más como culturales, ¿no? La verdad es que no creo que sea el caso. Y quisiera ya, para ir cerrando esto, ya nos va a quedar pendiente una pregunta, pero que nos cuenten nuestras tres invitadas si en algún punto tuvieron como este tip o esta enseñanza de alguna profesora que no hubiera sido igual para ningún hombre.
Eli, no sé si tú tengas alguna o alguna, Diana o Melissa. Yo justo alguna vez, más bien fue como en una charla informal, o sea, no fue como que una profesora nos, nos juntara y nos dijera así como, pero sí de pronto, o sea, como que sobre todo con profesoras jóvenes, hablábamos mucho de, me acuerdo mucho en que la facultad estuvo tomada como un reto y, bueno, varias veces, Es lo que pero iba a decir. ¿En qué edición? ¿En qué año de qué sí, edición? lo normal, pero en alguno de los paros que había, pues había actividades, ¿no? Entonces de pronto ibas a Mm, las actividades y eran como conversatorios o cosas así. Y hubo uno en donde estábamos platicando justamente con profesoras, ¿no? Era como un conversatorio con profesoras. Y justo ahí las profesoras hablaban de esta cuestión de las expectativas, ¿no? O sea, como de, si ustedes creen que esforzarse al mismo nivel que sus compañeros hombres va a ser suficiente, pues no va a ser suficiente, ¿no? O sea, porque ustedes están en desventaja de, o sea, en general no decían ustedes, más bien decían nosotras estamos en desventaja de que, por ejemplo, hay plazas que no nos van a querer dar porque nos podemos embarazar, ¿no? Y entonces, o sea, aunque tú no te quieras embarazar, aunque no estés en tus planes, por la mera posibilidad de que te embaraces, y es como, pero sí vas a terminar el doctorado, o pero sí vas a terminar, o sea, es como esta cuestión de, hay una posibilidad de que pase, entonces pues no, ¿no? O siempre justo eso de los chismes, ¿no? O sea, nos decían, pues es que no basta como esforzarse, uh, porque al final siempre va a ser como, ah, bueno, es que consiguió esa plaza porque anda con alguien, ¿no? O llegó a ese puesto o tiene, porque se liga a alguien, ¿no? O sea, o a los alumnos o al director, bueno, en ese momento ya no había director, pero a algún funcionario. Entonces es como, siempre hay esta expectativa de que las mujeres no podemos hacer nada si no es a través de lo sexual, ¿no? O sea, es como a través de, no de cualquier otro esfuerzo, sino como que siempre es porque somos mujeres y porque somos mujeres, entonces somos seductoras, ¿no? Y entonces así es como conseguimos las cosas y entonces siempre hay esta expectativa de que una mujer tiene que ser extremadamente pulcra y perfecta y entonces si no es perfecta, entonces llegan ese tipo de cosas, ¿no? Y en realidad era más bien como un conversatorio, entonces en el que platicábamos de esas cosas, pero pero pues sí fue con profesoras y sí, las profesoras nos decían, pues sí, o sea, es como súper común que pase eso, ¿no? sí, yo creo que la perspectiva también de académicas que son mamás, creo que también será bastante importante rescatarla, a ver si para el 10 de mayo lo armamos, porque justo esto, ¿no? O sea, yo creo que ser académica y ser mamá también, si de por sí está cabrón cualquiera de las dos cosas juntas, wow, mis respetos. Pero bueno, Diana. Bueno, cuando dijiste si alguna vez sentí eso de, si hubiera sido hombre, lo hubiera podido hacer y es frustrante, en una comunidad en la sierra de Nuevo León, nadie quiso hablar conmigo porque era mujer. Nadie quiso, nadie, absolutamente nadie, los señores que se dedicaban a hacer el trapiche y esta cuestión cultural ya casi perdida de hacer licor en el lugar más recóndito de la sierra, yo llegué y ellos, en cuanto yo pisé cerca de ellos, se levantaron y se fueron. Y me ignoraron. Y entonces sí, yo sentí mucha frustración porque dije, pues es que si yo fuera un hombre, podría platicar con los señores y podría obtener información aquí sobre los lugares con pintura, sobre muchas otras cosas que no voy a saber porque no soy hombre. Y entonces me tuve que ir con mis honores sin saber absolutamente nada porque conmigo no hablaron. Pero en ese entonces me hice muy amiga del señor que caminaba con nosotros. Era un señor ya grande, como de unos 70 y tantos, que caminaba mucho más rápido que yo en la sierra.
Y entonces lo mandé a comprar, bueno, no, lo mandé, le dije, pues, es tu misión, tienes que, no eres arqueólogo ni antropólogo, pero es tu misión, y pues si puedes conseguir algunas referencias de las brechas, y pues aquí están tus botellas de Coca-Cola para que compres mezcal. Y sí, regresó con el mezcal y con algunos datos, pero pues yo tuve que sentarme en un árbol a esperarlo a que regresara con algunos datos, porque yo no era un hombre y no hablaron conmigo. No hablaron conmigo. O sea, en realidad tu experiencia más fue como confrontarlo y en práctica, no tuviste una clase, no nadie, ninguna académica llegó y te dijo, oye, güey, probablemente vas a tenerte que enfrentar con esto. No, no, ya me pasó ya estando ahí. Y dije, pues ni modo, pues ya qué, ¿no? Ya, no sé. Está muy cañón. Muchas gracias por compartirlo. Entiendo que es muy difícil esa situación. Fue feo. Y pues bueno, ni modo, tuvimos que beber ese mezcal. Así, Pues ya algo, ¿no? O sea, pues, o sea, que no, hay que holgar las penas. no, yo creo que ese mezcal era, pues, no, era ponzoñoso, porque no tenía destilaciones buenas, entonces era así. Yo creo que veo de milagro, todavía veo. Muy bien, doctora Diana, muchas gracias por compartir su experiencia, sobre todo la experiencia práctica y la experiencia de Rafa. Siempre grandes experiencias de calidad. Melissa. No, pues, sí, muchas personas nos dicen muchas cosas. Yo recuerdo que varios profesores hombres y profesores mujeres sí decían como de aguas niñas con, pues, con sus otros profes, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, les pueden echar el ojo y de ahí no se los quitan y eso, sobre todo, esos son como los consejos que casi siempre he escuchado. Yo recuerdo mucho una amiga que es colombiana y ella estuvo en una estancia en el Smithsonian de Panamá. Ella tuvo un mentor increíble y pues muchas cosas me las compartió. Entonces él le dijo como, hija mía, tú te tienes que esforzar el doble. Algo muy parecido a lo que ya comentaron mis compañeras. Tú te tienes que esforzar el doble porque eres mujer, porque eres latina, además de eso. Y estás compitiendo en un mundo de hombres no latinos que tienen muchas herramientas o sea, pues que estamos tan jodidas o qué, ¿no? O sea, además de ser mujeres, somos mexicanas, somos latinas, estamos haciendo cosas que son muy, 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 muy competitivas. Está muy cañón que te digan eso, ¿no? O sea, por algo te lo dicen, ¿no? Pero, pues sí. Sí, yo creo que inevitablemente el tener que trabajar el doble, y yo creo que más, o sea, las cargas no nada más son dobles, o sea, tienes que cargar con un montón de cosas al ser mujer y tener que, pues, zambullirte en este mundo de la academia, ¿no? Ok, ya para cerrar, para ustedes tengo una pregunta, amigas queridas mías, y ya una pregunta súper breve para el buen Héctor, que ha estado muy callado y que me interesaría como saber su perspectiva, pero eso ya es al final. Para ustedes, me gustaría que me dijeran, sobre todo porque después de este conversatorio no quiero que todos salgamos deprimidos, ¿no? Porque enfrentarnos a la realidad es complicado y como siempre le digo a mi mamá, pues por eso tengo que tomar, en algo tengo que distraerme, ¿no? Es de pronto muy difícil ver como este tipo de cosas, ¿no? Y el mundo y el contexto en el que estamos viviendo es bien agreste. Entonces, no quiero que salgan todos deprimidos después de haber escuchado estas diferentes perspectivas, que debo decir que un poco mi intención era tener como estos dos lados que ya están como muy rebasados de esta idea de ciencias duras, ciencias blandas y digamos que como en las ciencias blandas está Eli, ciencias duras está Melissa y como esa intersección maravillosa está la arqueología con mi querida Diana. Entonces quiero que vean eso. O sea, estos problemas de género son transversales a todo esto. O sea, en la academia está plagado, no importa qué te dediques, estos problemas los enfrentan mujeres de cualquier rama, ¿no? Entonces, para alegrarnos un poco, quiero que nos digan ustedes tres, ¿qué consejo le darían a las morritas jóvenes o a las niñas, si es que esto lo escucha alguna niña y por qué lo está escuchando una niña, no dejen que escuche una niña,
pero tal vez una mamá o un papá que lo escuche y que tenga algo que decirle a sus hijos. ¿Cuál sería el mensaje para alguien, una mujer joven que planea dedicarse a la academia? Cualquiera que sea la rama, si quieren hablar desde la experiencia de su rama, ¿qué le dirían? Eli. Yo creo que yo le diría dos cosas. La primera, que la construcción del conocimiento es colectiva y que la academia se disfruta más con redes de apoyo. O sea, no se disfruta sola, la verdad. Entonces, que las redes son súper importantes y las redes de mujeres en específico creo que también son súper importantes porque justo, o sea, hay experiencias que los hombres, por más que sean muy empáticos, no van a poder comprender del todo, ¿no? O sea, la empatía también tiene un límite. Entonces, las redes en general, pero las redes de mujeres en específico que son muy importantes. Eh, y la otra es que está bien equivocarse. Creo que es algo que justo por todas estas cuestiones que hemos platicado, que de las expectativas y de tener que ser perfectas para ser reconocidas, luego nos crea una presión así inmensa de justo, ¿no? De no querer equivocarnos o no poder querer hacer cosas porque justamente no queremos equivocarnos, ¿no? Entonces, que nos quitemos como esa idea de no poder equivocarnos, de tener que ser perfectas o de hacer las cosas perfectas, porque eso nos limita muchísimo, ¿no? De pronto nos dejamos de hacer muchas cosas por querer hacerlas excelente, perfecto, sobresaliente, mejor que todos los demás. Y pues no está chido, ¿no? Y creo que sí es una carga que tal vez es general, pero sí también es muy específica para las mujeres. Entonces, creo que esos serían mis dos consejos. Yo creo que ahorita les voy a agregar una pregunta que se me acaba de ocurrir. Además de esto que ya nos dijiste, Eli, y esto va para todas. ¿Le dirías lo mismo a tu niña a tu versión de niña de hace 20 años, cuando planeaba enfrentarse al mundo como con muchas ilusiones y todo muy bonito y muy prometedor? ¿O qué le dirías más bien ahora ya con tu experiencia, qué le dirías si pudieras regresar en el pasado a esa niña de hace ya muchos años? No sé, 20 tal vez me estoy mamando un chingo, pero ¿qué le dirías? Aprende a programar. No, no es cierto. Por dos, por dos. Ahí está el dinero. No, bueno, ya en serio. No, ya, en serio. Sí, yo creo que sí, o sea, sí creo que sobre todo la cuestión de no querer ser perfecta y de poder equivocarse, creo que sí es algo que sí me diría, porque me tomó mucho tiempo darme cuenta de que era una cosa que me limitaba mucho, ¿no? Entonces creo que sí se lo diría a mi niña de hace, pues sí, yo creo que como 20 años, tengo 27, entonces a los 7 años yo creo que sí, todavía era bonita a esa edad. Todavía lo eres, no te menosprecies. Diana. Yo le diría a mi niña de hace 5 años, no te quedes si no estás contenta en ese lugar, solo porque dijiste que lo ibas a hacer, porque no vas a quedar mal, no te quedes más meses trabajando en ese lugar. Ron, vete y haciendo la metáfora de la patineta, si te gusta la patineta y tienes habilidades para la patineta, pero te dicen que la patineta es solo para un sector o niños o solo para otro tipo de gente, pero tú eres hábil y te gusta, ve, juega a la patineta y si te caes, te paras, te limpias y vuelves a practicar. Eso le diría a mi niña de hace 5 años que estaba de Bueno, aquí debo agregar que Diana no se limpiaría porque Diana es una persona muy orgullosa de sus cicatrices. Sí. Diría, otra más. Sí, porque te conozco, amiga. Ok, Melissa. Pues le diría que si realmente te gusta pues la academia y aunque el panorama no se vea muy bien por todo esto que ya hablamos, pues que realmente pensemos que todo esto en algún momento se va a ir, ¿no? O sea, ahorita el acoso siempre ha existido,
ahorita se castiga más que antes, eso sí, o sea, antes todo callado, ¿no? Y poco a poco va a ir evolucionando y los que están ahorita se van a ir, nos están robando aire. Entonces, va a llegar el punto en el que seamos más mujeres. ¿Por qué? Porque como ya lo dijeron mis compañeras, pues sí vemos más mujeres, ¿no? O sea, tal vez no en las plazas, pero poco a poco va a ir escalando esto y como dicen, también no somos machos, pero somos muchas, entonces va a llegar el punto. Y justo necesitamos esta fuerza, ¿no? O sea, que entre más niñas quieran, se animen, lo hagan, porque así va a funcionar. Y las latinas sobre todo, que somos increíbles, o sea, eso no se lo dijeron a mi amiga, pero igual va a llegar el punto en el que seamos muchas y vamos a sacarle provecho a esto y vamos a dominar el mundo. Y bueno, también le diría que no se aferrara, ¿no? Que también a veces uno cuando entra mucho a esto de los posgrados, pues ya sabemos que las cosas son muy especializadas, pero no necesariamente, ya si nos ponemos como quisquillosos, las cosas van a ser tan especializadas. Necesitamos convivir con más personas, variar las cosas y pues igual pensar, ¿no? Que aunque seas académica puedes vender natura o cosas así, porque así funcionan. Tengo muchas investigadoras conocidas que además venden pies o que, no sé, o sea, practican yoga, hacen cosas, ¿no? Hay que variar la vida. Esto solamente es una parte de nuestra vida, no es toda, y pues tenemos que tratar de buscar felicidad de todos lados, pero también no aferrarnos a que si las cosas no nos salen como nos gustan, pues nuestra vida no es una caca por eso. Wow, gran mensaje. No, lo digo en serio, no lo digo cotorreando. Yo sé que todo el mundo sabe que mi humor es muy ácido, sarcástico, pero lo digo en serio. Lo digo en serio, es un gran mensaje. Creo que hasta a mí me cayó ese mensaje. Muchas gracias por eso. eh, bueno, yo sé que yo soy la host, pero creo que puedo agregar que, y porque sería algo diferente, creo que puedo agregar que yo le diría a la niña de hace 20 varios años que dedicarse a la ciencia no tiene que ver con seguir ciertos parámetros ni conseguir ciertos cánones o estereotipos, ¿no? No hay un molde, ¿no? Yo creo que algo con lo que me tuve que enfrentar un poco era como pensar en la ciencia y idealizar tanto la ciencia y la academia, tenía que ver como con un cierto tipo de mujer que tenía que ser como más seria, que tenía que ser como más callada, más, no sé. Creo que tal vez algunas de ustedes habrán crecido como con ese estereotipo de mujer como más, pues sí, más seria, más gris, por así decirlo, más cuadrada, exactamente. Muchas gracias, Eli. Y la verdad es que no, yo nunca he sido así. Tal vez en algún punto de mi vida lo fui y después me di cuenta que yo podía ser quien yo quisiera ser, como yo quería ser, ¿no? Y no tener que estarme clavando también con las expectativas de lo demás, ¿no? O sea, yo creo que el simplemente dedicarnos a la academia, como lo hemos dicho ya también en muchas entrevistas, es complicado porque para la sociedad pone como muchas expectativas sobre ti y tiene muchas presiones, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a morir de hambre, porque quién sabe qué, ¿no? Y como mujer esto es el doble, ¿no? Y si no te ajustas a esos estereotipos de, pues es que yo no estoy viendo no sé, que seas muy seria en tus clases, ¿no? Que te dirijas con respeto, que no digas groserías, que no hagas cosas que no tienen que ver como con la seriedad académica, ¿no? Y pues no, o sea, ciertamente creo que no hay que estar esperando como llenar esos estereotipos ni esas expectativas, porque al final son expectativas de los demás, ¿no? Y si hay algo que me gusta mucho de la ciencia es que nos enseña que el mundo está en constante cambio, ¿no? Y como bien decía Melissa, creo que en algún punto esto, pues tal vez sea conversación del pasado y tal vez ya en unos 10, ojalá 20 años ya no tengamos que estar haciendo estas reflexiones de cuál es el papel de la mujer y que sea como más equitativo, ¿no? Entonces, pues creo que yo diría eso. Y para cerrar, bueno, no sé si quieren agregar algo alguna de ustedes, pero antes de eso, Héctor, ¿cómo después de que escuchaste las perspectivas de 3 mujeres en diferentes campos, quisiera que nos dijeras cuál es tu, digamos, conclusión después de que escuchaste estos? Ok, bueno, pues un gustazo estar aquí entre ustedes. La verdad es que se lo dije a Katia y lo quiero comentar.
yo no quería como, o sea, no quería tanto estar aquí, no por estar con ustedes, sino justamente por no apropiarme de los espacios, ¿no? Yo sé que justamente los hombres nos hemos apropiado por espacios como por más de 3,000 años, ¿no? Entonces, ya no quería como robar este tiempo, pero creo que ha sido, para mí es muy enriquecedor, incluso, vaya, o sea, pues desgarrador pensar este tipo de cosas porque como bien lo mencionaron, pues nosotros no tenemos muchos de estos problemas, o sea, muchas de estas problemáticas nosotros ni siquiera nos pasan por la cabeza, ¿no? Y en ese sentido, pues a nosotros aquí en este podcast que nos encanta la hermenéutica, pues justamente es eso, ¿no? O sea, yo no puedo, o sea, mi comprensión, y bien lo mencionó Eli, pues mi comprensión no puede, o sea, tiene un tope, tiene un límite, ¿no? O sea, yo puedo ser muy empático y aquí decir, pues qué mala onda lo que pasa cuando salen a campo, qué mala onda lo que le pasó a Diana con estos señores, ¿no? O sea, qué mala onda este tipo de cosas, pero yo no puedo vivirlas. Y aquí, vaya, lo que creo que mi papel, ¿no? O sea, considero que mi papel en todo esto es pues el fomentar este pensamiento crítico en mis estudiantes, tanto mujeres como hombres, para que sean conscientes de esa parte, ¿no? Y sobre todo, vaya, yo creo que en este caso, pues sobre todo con mis colegas, ¿no? Esta parte de agarrar la onda y entender este tipo de situaciones y no replicar este tipo de modelos que, como bien digo, pues han existido por muchísimo tiempo, ¿no? Y que se han sostenido en discursos científicos, ¿no? Justamente hoy venía hablando con mis alumnos de esta parte de la ciencia y de cómo la ciencia, desde la ciencia decimonónica, de dieciochesca, se hablaba de las mujeres histéricas, ¿no? Por el útero y esas cosas. Y justamente es eso, esa parte de las mujeres no pueden hacer ciencia porque son irracionales, porque tienen muchas emociones. Entonces yo no considero nada de eso y también yo de verdad, yo espero que pues muy pronto, yo también tengo esa esperanza, también soy idealista, me gustaría que en 10, 20 años, 30 años, pues ya no tengamos que tener estos conversatorios, ¿no? O sea, que ya estemos todos como a la par, realmente a la par, ¿no? Que se valore el trabajo, que si una investigadora quiere una plaza, la tenga y no se piense esta parte que mencionaron, que a mí no se me había ocurrido, por ejemplo, de la maternidad y eso, pues que sea mamá, que tenga 2 hijos o que no tenga o los que quiera, pero pues que tenga su plaza, ¿no? Y pues bueno, básicamente, y de verdad les agradezco mucho por su presencia y no les robo más tiempo porque sí me siento como apropiándome de espacios que no son míos. Gracias. No, muchas gracias, amigo. Yo creo que era importante que nos compartieras tu opinión porque yo soy fiel creyente de que este tipo de situaciones empiezan a destrabarse con el diálogo, ¿no? Y sobre todo con gente o personas más bien en este caso, el buen Héctor, que es bastante empático y que reconoce, como bien decía él, cuáles son sus límites, ¿no? Creo que eso es parte fundamental de empezar a dialogar para hacer un poco más inteligible cuáles son los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Y yo creo que esto no nada más debería ser respectivo a este tema de género, sino en general, ¿no? Pero bueno, para cerrar, mis queridísimas amigas, ¿quieren agregar algo más? ¿Algún comentario final? ¿Nota al pie de página? ¿Conclusión? Eli, Diana, Melissa. No, ok. Pues, Mel. iba a agregar. Sí, dale. Pues estaría bien hacer como justo un círculo, ¿no? Como para hablar de estas cosas como más seguido, un círculo de apoyo o algo así, lo que mencionaba Eli, ¿no? Es bueno tener apoyos. Y está bien que incluso aprovechando estos espacios, en algún momento combinemos como lo que sabemos y saquemos como la delantera, ¿no? De que, bueno, mujeres que se apoyan, que justamente son de áreas diferentes, pero pueden hacer cosas chidas. Súper cool. Vamos a trabajar en eso. Yo creo que es una excelente idea y sobre todo lo que decía Eli, ¿no? Una red de apoyo que yo creo que valdría mucho la pena hablar como sobre todo de este tipo de cosas que para que no le pase lo que le pasó a la querida Diana, ¿no? Que no te tengas que enfrentar a la situación ya que estás ahí porque sí es difícil
y te vas como con la decepción académica de que no consigues la información, pero también te vas como con una decepción emocional de decir, ¿por qué chingados no? O sea, qué tiene que ver que yo sea mujer para que no quieran acercarse conmigo, ¿no? O sea, Diana entiendo que puede ser un ser humano bastante imponente por lo extrema que es, pero eso no tendría por qué ser una limitante para que la gente diga, bueno, vamos a poner a platicar también contigo, ¿no? Entonces vamos a hacer un grupo de apoyo y yo espero que al menos esta pequeña conversatorio, plática, charla, entrevista sea una piedra base que funcione como para construir un poco más esto, ¿no? Y insisto, no nada más en temas de género, sino en general, ¿no? Entonces, bueno, amigas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a este conversatorio. Espero que esto logre hacer eco en muchas mujeres, no nada más en mujeres de la academia, sino en personas que tal vez piensen que en el mundo de la academia no tenemos que atravesar por este tipo de situaciones. Y también, sobre todo, como ya lo decía, ¿no? En mujeres que ahorita están por decidirse por elegir una carrera académica y científica, ¿no? Como bien decía Melissa, es difícil en general, como lo hemos dicho también en muchas entrevistas, es difícil por muchas situaciones sociales, de presupuesto, etcétera, y en general hay un nivel más de dificultad al ser mujer. Sin embargo, no pierdan la esperanza. Hay momentos que te da la ciencia que son sublimes y que te llenan el corazón y el alma y todo lo que ustedes quieran, y se me pongo muy romántica la vida, en los que dices, vale la pena. Entonces, amigas, muchísimas gracias. Amigos y amigas, novatas, novatos, espero que lo hayan disfrutado mucho. En adelante estaremos haciendo un poco más estos conversatorios para empezar a justamente hacer discusión transdisciplinaria. Entonces, salud a todas. Salud. Salud. Todas y todos. Salud. Y feliz 8 de marzo, si es que eso se puede decir. No, feliz no. Amigas, recuerden que es 8 de marzo y que tienen que ponerse a pensar en todo esto que estamos platicando. Y hombres, sean tantito pensantes. No es tan difícil. Ya saben. Cuídense, los amo. Si toman, no manejen y no se pongan malacopas. Bye, bye.